The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. For nearly 2 years, the United States, nations of Latin America and the Caribbean have worked together to resolve the crisis in Panama. The goals of the United States have been to safeguard the lives of Americans, to defend democracy in Panama, to combat drug trafficking, and to protect the integrity of the Panama Canal Treaty. The message of the United States to the Haitian dictators is clear. Your time is up. Leave now, or we will force you from power. Now the United States must protect our interests, to stop the brutal atrocities that threaten tens of thousands of Haitians, to secure our borders, and to preserve stability and promote democracy in our hemisphere. We will tear down the apparatus of terror, and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free. Our nation enters this conflict reluctantly, yet our purpose is sure. The people of the United States and their friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. In the face of today's new threat, the only way to pursue peace is to pursue those who threaten it. We did not ask for this mission, but we will fulfill it. Fueron los Estados Unidos los que capacitaron y prepararon a los grandes dictadores que arremetieron contra los pueblos de América Latina durante 100 años y más. Por eso es que yo lo dije anoche en La Habana. Este siglo debe ser el siglo del fin del imperio genocida de los Estados Unidos. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. ¿Qué modelo de democracia es ese el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas? El gobierno de este país, de Estados Unidos, no quiere la paz. Quiere imponernos su modelo de explotación y de saqueo y su hegemonía a punta de guerras. ¿Y qué está pasando en Irak? ¿Y qué ha pasado en el Líbano? Y en Palestina. ¿Y qué ha pasado en 100 años, pues? En América Latina y en el mundo. ¿La posibilidad de una guerra está ahí, entonces? ¿Tú no ves la amenaza que es para nosotros? El imperio de los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántas guerras? ¿Tú sabes cuántas guerras ha generado Estados Unidos? Tú sabes, yo estuve en los desiertos de Irán y de Irak. Y le pregunté a los dos, a los iraníes y a los iraquíes, ¿por qué ustedes pelearon tan duramente aquí durante 8 años y se mataron a cuchillo? Y ambos me dijeron, los Estados Unidos nos puso a pelear. Estados Unidos ha invadido todos los países imaginables en América Latina. Ha hecho todas las guerras. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Yo le he dicho a Pastrana, le dije a Uribe, Colombia no tiene mucho petróleo. Le dije, Uribe, aquí está el petróleo en Colombia. Vamos a hacer un oleoducto, un gasoducto. Vamos a unir Ecopetrol con PDVSA. Hemos hablado 100.000 veces. No hemos avanzado un paso. ¿Por qué? Bueno, porque no salimos de conflicto. Por eso yo quisiera dejar atrás todo esto. Y que nosotros... Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industry. Venezuela has huge resources. Oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, ours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position
to invest. This country, Venezuela, is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot. La doctora Delcy Rodríguez es la vicepresidenta del presidente Nicolás Maduro, parte del Partido Socialista Unido Venezolano. Tiene una maestría en Derecho Social en la Universidad de Nanterre en París, un doctorado en Derecho Social en la Universidad de Nanterre en París, estudió Filosofía Económica en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, tiene una maestría en Política Social en Birkbeck College de Londres, que por cierto, Delcy, ella manejaba y administraba el petróleo venezolano y hacía magia entre los centavos disponibles y los bloqueos. Aquí les tengo que decir a título personal, es de las personas más inteligentes que conozco en el mundo. Y ustedes saben que yo he entrevistado varios presidentes y muchas conversaciones con figuras muy prominentes en el mundo. Ella es la nueva presidenta de Venezuela, reconocida por el Supremo Tribunal de Venezuela, y además también Trump ya dijo, vamos a negociar con Delcy. El control del país está prácticamente idéntico. Y aquí la verdad es que yo escuché muchos rumores de que oye, suena todo muy raro, seguramente estaba pactado, estaba negociado. Pero hay otra cosa de la doctora Delcy que no mucha gente sabe. La doctora Delcy y su hermano, el doctor Jorge Rodríguez, el presidente de la Cámara, tuvieron un papá marxista que murió asesinado por Estados Unidos, por la CIA directamente. Son dos personas sumamente comprometidas con la Revolución Bolivariana. He hablado con Nicolás y quería darle un abrazo a Nicolás. Quería decirle que estoy con él, que sigo con él y que voy a morir con él. Porque si no nos defendemos entre nosotros, no nos defiende nadie. Aparte que cada cosa que vos querés iniciar o hacer, siempre viene el sheriff yankee y te dice, no, esto no se puede hacer. Nos duele, claro que nos duele, claro que nos da rechera, pero no van a poder, no joda. Se lo juro por mi vida, se lo juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir y con máxima unidad. Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr. Nicolás Maduro, todos allá atrás, todos para una gran toma, para Venezuela y para el mundo entero. Que lo sepan, que aquí está el pueblo de Venezuela, con Nicolás Maduro. Manos arriba con la bala de Venezuela y la bala de victoria. Vamos arriba, todos arriba, que viva Venezuela. Y con esa misma fuerza recibimos la fuerza de las mujeres. Everyone, they're marching in the streets, they love it. I mean, where they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They really. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Y es un acto de terrorismo de Estado en tanto se ejerce de modo arbitrario y abusando de su supremacía militar por mandato de un jefe extranjero como una expresión inequívoca de fascismo. La amenaza es contra la humanidad entera. La soberanía se defiende con la vida. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar. No estamos en venta. Y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado. No tienen por qué insultarnos. Es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. Mi
Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Invitation and lavish welcome of Mohammed bin Salman, MBS, the dictator from Saudi Arabia. Here he comes into the White House. He is wined and dined. He is Trump's wonderful, good friend. You know who this guy is? He's a murderer. He does not only is he responsible, according to American intelligence, for the murdering and dismembering of Jamal Khashoggi, who was a Washington Post columnist who was critical of MBS and Saudi Arabia policy. But in addition to that, he executes hundreds and hundreds of people in Saudi Arabia every year. Women are third-class citizens. People do not have the right to dissent. That is Trump's good friend. Last night in his dinner, lavish dinner in the White House, Trump invited the richest people in America, Elon Musk, Ellison, big tech guys, to have dinner with MBS. And what that is about is the fact that the oligarchs all over the world, MBS from Saudi Arabia is part of the wealthiest family on the planet, meeting with Elon Musk, the wealthiest guy on the planet, to talk about how they go forward in dividing up this world for oligarchy and how they go to war against democracy. But she gets it. Hablando de las fuerzas estadounidenses que capturaron el petrolero Mariner, anteriormente conocido como Bella 1, y tras más de 2 semanas de persecución en alta mar. Este buque está vinculado a operaciones de transporte de Venezuela, streaming out across the deck, a bold operation in broad daylight. Armed officers intercepting a vessel. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. I can. You can't take it off the table that the U.S. would use military force to seize Greenland. You can't take it off the table. Jake, but what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? The United States is the power of NATO. We have big deficits with Canada, $100 billion and $200 billion a year. We don't need them. If people wanted to play the game right, it would be 100% certain that they'd become a state. But a lot of people don't like to play the game because they don't have a threshold of pain. And there would be some pain, but not a lot. The pain would be really there sometimes. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do para que Estados Unidos no intervenga en México bajo el pretexto de capturar a alguno de los capos de la droga. ¿Y usted tiene miedo, como asegura Donald Trump? Varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero, porque defendemos nuestra soberanía. Y segundo, porque no es necesario. El problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Los quiere acabar la democracia en Colombia. Duro, sí, pero ahí está la realidad, porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá.
que si dictador o no, ¿cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela? Seríamos así de traidores y de vendidos, de que nuestra propia sangre la traicionamos. O el pueblo del Ecuador, o el pueblo de Panamá, o el pueblo de Venezuela no es nuestro propio pueblo. Y entonces quieren que el presidente haga lo que quería hacer Duque, cobarde, prestar las tierras de Colombia para que desde ahí se invadiera a un país hermano que tiene la misma historia que nosotros. No se puede. Presidente de Colombia que haga eso, presidente maldito por las generaciones futuras, porque nunca será olvidado como un traidor.